Buenas tardes a todos, bienvenidos a las pláticas de la charla. Esta ocasión tenemos un invitado nuevo que se llama Vladimir, también radica en Puebla y también es escritor poblano. Y pues esta ocasión lo invité para un poco charlar sobre literatura mexicana y también la literatura local de Tlaxcala y de Puebla. Pero vamos a iniciar dando algunos comentarios sobre la literatura mexicana del siglo XX principalmente. Ese va a ser el tema de hoy y pues esperamos que les agrade. Entonces le doy la palabra a Vladimir. Bueno, sobre la literatura mexicana y la literatura pues entre Puebla y Tlaxcala, porque hasta cierto punto también son dos estados hermanados por su cultura, por la fundación de los estados, evidentemente, y por la necesidad de compartir también la misma cultura y, como lo diríamos, desde los inicios de la cultura, la agricultura, ¿no? La agricultura es parte también del folclore mexicano y también es una necesidad biológica. Pero ¿tú a qué escritores mexicanos recuerdas? ¿A qué escritores mexicanos que hayas leído o que te hayan impactado sus lecturas? Mira, son muchos, pero evidentemente que yo me hago lector a partir de leer a un escritor que se llama José Saramago, y para mí no hay otro, es el único y no hay otro como él. Pero hablando ya un poquito más de lo que es la literatura mexicana y la literatura entre Puebla y Tlaxcala, dos autores referentes sería Alejandro Meneses, que es tlaxcalteca, pero él fue a hacer su creatividad, fue a implementar su creatividad también en Puebla. Otra compañera de mi generación, vamos a llamar, es Judith Sauri. Ella es de Panzacola, y también tiene incluso mucha referencia en la cultura poblana, porque pues ella ganó el premio Aguascalientes en su momento, pero tiene mucha influencia poblana, pero sobre todo tlaxcalteca, porque originariamente ella es de Tlaxcala. ¿Cómo dices que se llama? Judith Sauri. Ahora sí que yo me formé con ella, con ella y otros compañeros, y pues nuestro maestro, que también fue Alejandro Meneses, ellos dos son de Tlaxcala, pero ellos por su trabajo pues, también estuvieron desarrollándose en su literatura en Puebla. Entonces hay cierta conexión entre los dos estados por el creacionismo, vamos a llamar, por la referencia intelectiva. Alejandro Meneses creo ya falleció, ¿no? Ya falleció, tiene unos años, no recuerdo exactamente, como 2007, 2006 por ahí, no recuerdo. Él trabajaba en Síntesis de Puebla. Exactamente, en Síntesis. Yo ahí en Síntesis llegué a publicar algunos cuentos, mis primeros cuentos y poemas,
y pues ya tiene su tiempo, ya falleció Alejandro Meneses. ¿Cuál es el título de tus cuentos? Los míos, Entre Cavilaciones, y el otro libro de cuentos, Cortinaje y Locura, monólogo de un atrevido. Un poquito de ciencia ficción con fantasía. Sí. Sí. Bueno, ese es un poco de autores locales de Puebla y Tlaxcala, pero sabemos que también hay muchos autores mexicanos, los más reconocidos o los más conocidos es Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arriola, que son varios, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Octavio Paz dejó una obra literaria muy amplia, toda su obra poética y su obra ensayística, Octavio Paz, y creo que fue de los escritores que más escribió en comparación con Carlos Fuentes o con Juan José Arriola o otros, o Juan Rulfo. Pero digo que es importante leer a los autores mexicanos porque es lo más cerca que tenemos. O sea, leer a un mexicano es un poco facilitar un poco más el entendimiento de su obra, precisamente porque es mexicano. Y más, por ejemplo, en el caso de nosotros, que yo soy tlaxcalteca, pues leer a escritores tlaxcaltecas también facilita el entendimiento de la obra por esa cercanía, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, claro, mira, la generación de Carlos Fuente, Elena Poniatowska, Monsiváis, Carlos Monsiváis, el Monsi, o sea, es una generación con la que nos crecimos prácticamente por la edad que tenemos, nos crecimos con ellos prácticamente. Ahora ya empieza una nueva generación que la podemos denominar como el crack, entre otros movimientos literarios, entre otras formas de escritura. La literatura mexicana en sí, en esta posmodernidad, llega a tener una experimentación, por ejemplo, leyendo a Jorge Volpi. Esta nueva generación de autores implica nuevas formas imaginativas de experimentación en la narrativa, en la poética, nuevas, como lo dije ayer, por ejemplo, en una presentación de un libro, nuevas formas de técnica, del manejo de la técnica literaria y la táctica en la narrativa. Esto es fundamental. Un escritor reciente es el profe Guerra, que ahorita está dando unos cursos de ensayo en Puebla. Él también tiene mucha influencia de José Meneses porque es el mejor narrador de su tiempo, de su época, o sea, cuando yo todavía estaba joven. Este escritor, como tiene mucha influencia de Puebla y Tlaxcala, su narrativa, la cultura que él supo plasmar su narrativa. Y esto nos da originalidad a la nueva generación de ahora, como lo es con el escritor Guerra, buen maestro de ensayo literario, maneja mucho lo que es la mezcla de un texto con otro. Eso es lo que vamos a denominar en su posmodernidad
la diferencia, cierta hibridez. Esas nuevas formas de hacer literatura, que vamos a llamar que tiene su inicio con esta nueva generación de escritores, como con José Volpi, al hacer una investigación, incluso una investigación de la violencia en México, a hacerlo novela, pues es realmente una experimentación, valga la pena de la redundancia de la palabra, pero es fundamental, es muy bueno para esta nueva forma de hacer literatura actualmente. Pues sí, y pues, yo estoy recordando, por ejemplo, un, una antología, una colección de poesía que se llamó este, poesía 200 años de poesía mexicana, que la hizo un poeta de Tlaxcala que se llama Jair Cortés, cuando fue el bicentenario de 2010. En el 2010 elaboró un proyecto para poder hacer la colección de 20 tomos pequeños sobre 200 años de poesía mexicana, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, hasta nombrando poetas muy contemporáneos como, por ejemplo, Tomasa Rivera o Verónica Volkov o otros poetas, Ali Calderón, por ejemplo, o ¿cómo se llama el otro? Bueno, poetas más jóvenes. Esa colección de 20 tomos de 200 años de poesía mexicana reunió todos los poetas, la mayoría poetas mexicanos. Y pues ahí también es importante esa investigación, pues cualquier interesado en la poesía puede acercarse a esos 20 tomos de 200 años de poesía mexicana. ¿Cómo ven? Sí, claro, en cuanto a la poesía, por ejemplo, nombraste a Ali Calderón. Ali Calderón nació en la Ciudad de México, pero es doctor de literatura en la UAP, en la ciudad de Puebla, en la Universidad de la UAP. Ali Calderón trabaja mucho la poesía contemporánea, postmoderna, en razón de utilizar mucho la investigación social de cierta raigambre de pueblos originarios desde un inicio. Es una poesía que rescata el lenguaje de otras formas de expresión de otras lenguas, incluso ya casi en peligro de extinción, vamos a llamarlo. Y esto es lo que le da el plus a su poesía de Ali Calderón. Estamos hablando ya de una poesía muy diferente, muy renovadora, una poesía que tiene muchos recursos e investigación de campo, además, que hace que la poesía sustente formas de expresarse y rescatar lo que es la historia mexicana, la cultura mexicana, cuáles son las problemáticas sociales. Y bueno, nada más estoy tocando hablar de Ali Calderón, porque hay otros escritores mucho más reconocidos, digamos que es
tienen otra lírica simplemente. Una lírica que sirve para que armonice para que uno se asombre del lenguaje mexicano. Ahorita que mencionas esto me llevó a pensar, escuchándote, y por ejemplo, ¿tú crees que existe la poesía antropológica? O sea, antropológica, donde basándose en investigaciones de campo, antropológico, de ahí se pueda escribir poesía antropológica, así como hay antropología social, que diga poesía social, o poesía religiosa, o poesía urbana, pues también a lo mejor puede haber poetas que escriban poesía antropológica, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí, es evidente que se puede hacer, se puede lograr, muchos escritores lo han hecho. Vuelvo a reiterar, Ali Calderón hizo los intentos de esa nueva poesía y sin embargo ha ganado premios en España. Entonces, eso significa que el lenguaje literario, en el manejo de la literatura, puede ir más allá, o sea, rebasa muchas fronteras. Es cuestión de usar la técnica literaria para cómo acomodar la versificación, la narrativa, ¿no? En la ciencia literaria, vuelvo a repetir, la verdad es de que así como está Ali Calderón, hay otros más escritores que han hecho lo mismo, pero vaya, lo que tú estabas mencionando sobre esos 200 años de poesía, creo que es fundamental rescatar la historia de la literatura, la historia de la poesía, la historia literaria en México, para conocernos simplemente a nosotros mismos. Ayer vuelvo a repetir, en la presentación de un libro de crónicas con un maestro dramaturgo, y realmente es una hibridez sensacional en el manejo de las onomatopeyas, cómo las va acomodando para poder fungir una literatura nueva, ¿no? Entonces, eso da a entender que hay nuevas metodologías, nuevos métodos para poder lograrlo, y evidentemente no deja de ser crónica. ¿Por qué? Porque de esa manera queremos conocer nuestro entorno, podemos conocer nuestras calles, nuestra gente, etcétera, ¿no? Lo que Aristóteles llamó, ¿cómo lo llamó? La mímesis, cómo trabajar la mímesis para rescatar esas ideas en la literatura, hacer la literatura o sea, publicarla, hacerla conocer con sus reglas, con sus normas como tal, pero sobre todo en estos 200 años de literatura se ha descubierto esas formas de hacer literatura diferentes, nuevas tácticas y estrategias de cómo hacer literatura, desde Sor Juana Inés de la Cruz incluso. O sea, creo que Sor Juana Inés de la Cruz como mujer, pues fue la primera científica aquí en Nuevo España, en la Nueva España, la primera mujer científica, y fue poeta. O sea, todo lo que puede hacer la imaginación, la fantasía,
como elementos creativos, porque yo como educador sí puedo decir que la creatividad es fundamental para poder innovar. Eso sirve mucho y hay que rescatarlo. En el caso de, por ejemplo, del poeta poblano Mijail Lamas, pues, yo he visto que el Mijail Lamas se ha vuelto como tallerista de talleres literarios, donde maneja la poesía, como que ha dedicado bastante tiempo a ser promotora de la poesía y aparte formador de poetas con los talleres que da en línea y también presencial, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, Mijail Lamas. Y aparte, hace como un año ganó un premio nacional de poesía, un premio convocado por la ciudad de Sinaloa. Entonces, ahí hay otro promotor de la poesía que es Mijail Lamas. No sé si tú lo conozcas. No, la verdad no. Soy promotor también de la cultura, pero ahora sí que no he escuchado así. ¿Conoces Como más me a Ali dices. Caldero? Ándale, o sea, sí. Yo ahora sí que ando viajando por varias partes y a veces como que en mis travesías pues, se me olvidan algunos autores. ¿Tú qué opinas de los nuevos escritores, de las nuevas generaciones de escritores jóvenes, de 18, 20 años, de 22 años? ¿Qué Mira, opinas de ellos? apenas también estuve en un curso taller de poesía con la maestra Gina y yo vi a varios jóvenes que tienen mucho talento, que tienen la habilidad para poder crear. Eh, y es bastante innovador, hasta me dejaron anonadado. Entonces, es cuestión de que ese asombro que cada persona tiene, sepa explotar. Ah, Entonces, eso es fundamental, pero veo a muchos jóvenes talentosos y a eso quiero aludir, que es importante que uno les fomente a los hijos, incluso a los alumnos de primaria, kinder, preparatoria, como ellos, o sea, que uno les dé las herramientas para que ellos sepan explotar esa creatividad. pues bien, pues vamos a concluir el video. Les damos las gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Hasta Bye. pronto.